¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esta vez en la mesa de análisis del Estado de la Nación, como le hemos denominado, ya es el quinto programa, de este tema. Quinto, ¿verdad? Quinto. Sí, el quinto programa. Nada más que hoy con una sorpresa muy grata para todos. La presencia de doña Catalina Pérez Osorio. Cata, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Recuperamos el espacio de hace tantos años. Gracias a tu iniciativa de hacer estas mesas. No me acuerdo si hace 6 años o una cosa así, porque antes hablábamos nada más Fernando Crisanto y González y yo, y gracias a una iniciativa tuya invitamos a los analistas y a los politólogos, y mira, lo retomamos después de cuántos años. Maestro José Ojeda, muchas gracias. Qué gusto, Jesús. Don Alejandro Guillén hoy no nos acompaña, pero la próxima semana por aquí estará. Pues, ¿qué tema traen? Se los pongo, lo ponen ustedes, lo improvisamos. ¿Qué está pasando en la nación en estos días? Pues traías una agenda interesante. Bueno, yo tengo una agenda de muchísimos temas. Voy a decirles lo que dijo el cardenal Suárez Inda ayer en la noche este programa no sé si pasará el miércoles o el jueves, el martes en la noche. El cardenal dijo que el problema de México es la doble moral de los políticos y la corrupción y la falta de enseñanza de ética y de civismo en las escuelas, y que eso es el origen de todos los problemas que estamos padeciendo. Se me hizo muy interesante. El tema de las listas de los candidatos uninominales y plurinominales del PRD también se me hace tremendo. El asunto de que no llegue Ebrard, la frustración de Margarita Zavala, la frustración de Madero y de Moreno Valle con el caso de Nuevo León y de San Luis. O sea, las candidaturas es otro tema muy interesante. El interés de algunos organismos internacionales por investigar con financiamiento exterior dónde están los 43 normalistas desaparecidos, al margen de las investigaciones de la PGR y del Gobierno de México. En fin, los islamistas, el Estado Islámico, Charlie Hebdo, etcétera, qué sé yo. Hay muchas cosas. No, bueno, sí, tu agenda es bastante sí, no alcanza el tiempo, pero bueno. No alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. No, pero yo creo que sí, es bastante interesante lo que pasa en el país y en el Estado, ¿no? No estamos ajenos, ¿verdad? No, yo creo que una vez más, es evidente que los intereses políticos y económicos se están moviendo a todo lo que dan, pues porque las campañas políticas así lo requieren, ¿no? Pero sí es una desgracia para los ciudadanos ver que gente sin escrúpulos llega a ser candidato, ¿no? Ahí tenemos por el PRD, ¿no? Qué barbaridad, es una... Diga nombres, compañera. No, bueno, pues ahí está... Bueno, por el PRD, por el PRI, por el PRD, por el PAN, por el Verde. Dios, O sea, el Verde que está promoviendo a actrices, ¿no? Bueno, o cantantes, no sé lo que sea. O sea, yo no veo salida, Jesús Manuel. A mí sí me preocupa, pero no veo la salida, no veo para dónde quiera ningún partido político realmente fortalecer a la incipiente democracia. Están ¿no? agotados. Así es, sí. ¿Y la sociedad está fallida? La sociedad creo que tenemos una gran responsabilidad porque a veces nos sentamos cómodamente en nuestras casas y vemos, expectamos nada más y no actuamos, ¿no? Yo creo que en diferentes ámbitos hay la comodidad, ¿no? La comodidad de, bueno, si a mí no me falta y tengo para pagar mis meses sin intereses, en fin, para pagar mi comida, si soy pobre y me dan una televisión. O una laptop. Una laptop, una tablet, está bien, ¿no? Entonces creo que estamos muy cómodamente sentados en la corrupción también porque es una corrupción que nos hace cómplices al aceptar estas cosas. Entonces, la doble moral no es solo de los políticos, sino de la sociedad mexicana. Sí, de la sociedad mexicana, sí. Sí, nos han educado en eso y hemos respondido bastante bien a esa doble moral. Entonces, creo que yo estoy muy decepcionada. ¿De los partidos? Y de la sociedad, de ambos. Porque, o sea, no puede ser que veas lo que está pasando en el país y que todo el mundo se quede callado, exacto, ¿no? Todo el mundo se quede callado. Bueno, no todo el mundo. Hay algunas voces, pero no son suficientes. No son suficientes. O sea, la voz tiene que ser una voz masiva, ¿no? Que les diga ya basta, ¿no? Eso está pasando en España, eso está pasando en Grecia. Bueno, Podemos en España es un ejemplo, ¿no? Así es. Podemos en Grecia. En Grecia. Es impresionante. No se diga. Así es.
Entonces, incluso los de Podemos sacaron una consigna que a mí me parece muy buena, que más o menos dice así: si quieren democracia a la suiza, ¿sí?, nosotros haremos elecciones a la griega, ¿no? Una no es mezcla de exacto, pero conceptos ahí. así es. Y dices, bueno, ahí hay un proceso Bueno, importante. el sueño de Monedero, que lo han destacado. Ahora Monedero se ha vuelto muy famoso gracias al maestro Sí, José Ojeda, aquí, pero sí. el sueño de Monedero, que lo dijo más o menos así, dice: sueño con un Estado que no use su fuerza contra sus adversarios. Así Y yo es. dije, está hablando de Puebla. O de José México, Ojeda, o de cualquier parte Bustamante, que de no te, México. te puse Sosa en el súper Pero no del pasa programa, nada. perdón, Pepe. Realmente interesantísimo lo que comenta Cata. Yo creo que el ver lo que está pasando en el país, pues también es sinónimo de las instituciones. Pero también interesante a la hora de definir, pues, qué son las instituciones. Pues las instituciones no son más que una voz, una respuesta, pues de las personas que integran las instituciones. Es decir, no son de Marte o no son de... Las de- instituciones mexicanas son de mexicanos, no son de mexicanos, alemanes, ni de ¿no? suecos, ni de guatemaltecos, Exactamente. nada. Son mexicanos que están integrando, es decir, tampoco son edificios, tampoco son inmuebles, son personas las que integran las instituciones. Y ese es el tema interesante, que las instituciones están rebasadas, ¿no? Y están rebasadas porque no van acorde con lo que realmente demanda la sociedad, lo que demanda el Estado mexicano, pero al final del día están cooptadas por estas personas, y estas personas, al no dar respuesta, pues las cosas siguen igual. Pero lo grave de esto es que a ellos les conviene que estén así. O sea, a las personas que están al frente de estas instituciones les conviene que estén así. Y creo que lo hemos abordado de diferentes formas, que al final del día el status quo, ¿a quién conviene, no? Pues conviene a la clase política, conviene... O a quienes están en la nata de la sociedad, Exacto. ¿no? Los Sí, sí, sí. beneficiados. Paco tiene una frase muy buena que siempre que puedo se la copio: esa red de complicidades Exacto. que abarca todos Todo. los niveles, Todo. ¿no? Así es. Todos. Y que se mueve partidos políticos, IP, que se mueva No, hacia no, un lado, que se pero mueva por hacia... supuesto que la IP es el gran sector que amalgama las complicidades. Claro, claro. Eso lo digo yo, Sí. Imputable a mí solo, sí. Sí, y el tema es que lo interesante o lo grave de este asunto es que al final del día el status quo, pues no se ve que vaya a cambiar. Tiene que sacudirse de manera interesante, como lo han abordado, con casos donde desde la sociedad se articula, como bien decía también Cata, y sacude las instituciones, pero de manera de indignación. Por eso el movimiento se le denomina los indignados, ¿no? O sea, en Europa. El del francés, bueno, el Exacto, libro del francés exacto. se me fue el nombre ahora. Y este precisamente... ¿Sorensen? No, no me acuerdo ahorita. filósofo francés. Y este es el tema donde hasta que no estés indignado, pero indignado ¿en qué porcentaje? Porque los mexicanos estamos Indignado indignados. Es cuando está frustrada tu vida, ¿no? Cuando Sí. has estudiado en la institución que pagada o gratis y que sales y el título no te sirve para nada, ¿no? Ni siquiera para ir al baño, ¿no? Sí, o tienes que estudiar una maestría para ser más competitivo y Entonces después te el pasas doctorado. 50 años estudiando, ¿no? Sí, y después al final... Pero, a ver, doña Cata y yo somos de una generación diferente a la tuya. Yo, por supuesto, 20 años más grande que ella, ¿no? Ya iba yo a reclamar. Yo, por supuesto, 20 años más grande que ella, o 25, no sé cuántos, Más pero, o menos. pero bueno, bueno, eso ya. A nosotros no nos tocó lo que hoy está sucediendo. Decir lo que estamos diciendo era imposible en un programa privado, público, televisión, radio, lo que fuera. Era imposible escribir lo que hoy escribimos muchos de nosotros. Hemos avanzado en otros escenarios, pero no ha servido de nada, porque finalmente el poder tiene tal capacidad de transformarse, ¿no? De ir cambiando de color, y pongo como ejemplo lo que estamos viendo en las listas de los candidatos plurinominales. El que perseguía a los panistas en Tehuacán en la época de Melquiades Morales Flores hoy va en tercer lugar en la lista plurinominal del PAN, ¿no? O sea, son cosas que no acabas de concebir. ¿Qué pasa? Los partidos políticos están totalmente no agotados, desaparecidos. O sea, son solamente las siglas que se alquilan como franquicias al que tenga el dinero. O sea, estamos viviendo un estado político supercapitalista
No me veas así, doña Sí, Sandra. supercapitalista, neoliberal. Neoliberal totalmente, y pragmático, claro. funcionalista y Sí, pragmático. así es. Sí, pero bueno, la muestra es el gobierno que tenemos en la ciudad, en el estado de Puebla. Y también en la ciudad. En la ciudad de Puebla. En la ciudad. O sea, lo tenemos en la ciudad de Puebla, en el gobierno y en la República, porque ese es el problema. Aquí el problema es que nadie puede parar a nadie, ¿sí? A pesar de que ha habido denuncias en derechos humanos con respecto al gobernador Moreno Valle, pero pues la federación no hace nada porque también trae su cola. No, Entonces, ahora vino el ahí está comisionado de los derechos humanos internacional, ¿no? El que vino hace unos días aquí a ver lo del Cimitro y lo de los presos políticos Cholula y Chalchihuapan, la muerte del niño, ¿no? Que, Así es. O sea, ¿cómo es posible que nos hemos tragado lo de las piedras de gran calibre de Luis Maldonado y ahora está en el tercer lugar de la lista plurinominal del PRD, un partido que pensábamos era de izquierda, ¿no? Sí, bueno, desde hace mucho dejó de serlo. Pero bueno, regresando a lo que dijiste, yo creo que aquí el gran problema es esta idea de efectivamente de ir con recursos privados a las campañas políticas, bueno, con los recursos públicos también, ¿no? Pero nunca serán suficientes. Nunca personales. Nunca personales, eso sí, nunca personales, sí. Sí. Sí, porque si lo personalizas, pues obviamente Sí, te por descapitalizas, eso ¿no? necesitamos grupos IGA, por eso Claro, necesitamos así a es. los Hermes y a los Hank y darles las concesiones de todo lo que sea necesario para que ellos nos patrocinen las ambiciones políticas. Y yo creo ¿no? que hay grandes complicidades ahí, ¿no? Por supuesto. Tan es así que muchos analistas dicen que hay una separación entre Moreno Valle y Peña Nieto. Yo lo veo exactamente lo contrario. Yo siempre Yo creo he que escrito que van a la misma sastrería, les corta el traje el mismo sastre. Yo también creo, porque además lo ves acá en el Congreso local, ¿no? El Congreso local es un Congreso omiso completamente. Yo no entiendo al PRI, ¿no? O sea, nunca se ha encaminado a hacer una oposición real, al contrario, ¿no? Critican a Moreno Valle por debajo de la mesa, ¿sí? Y mandan a sus golpeadores, en fin, pero, ¿sí? No son capaces de detenerlo en leyes absurdas que han aprobado en el Congreso, ¿no? La ley Bala, ya en otras ocasiones se ha comentado, la ley Bala es un claro ejemplo, ¿sí? De cómo el PRI apoyó a Moreno Valle. Claro, los movimientos sociales que fueron por otro lado trataron de detener eso y ellos mismos se echaron para atrás, entre comillas, porque tampoco es tan así, ¿no? Pero bueno, ahí está una de las muestras, ¿no? De cómo todo mundo, independientemente del escudo político al que pertenezcan, finalmente están defendiendo intereses. Entonces yo creo que Moreno Valle está íntimamente ligado con Peña Nieto, porque no es un problema de partidos políticos, es un problema de interés político. Oye, que trasciende económico. ¿De interés o de capital? De capital, de capital económico. Económico e interés político. Sí, así es. Sí. Pero también el escenario nacional pues hace que no se vea lo que pasa, ¿no? Pues pensando en lo que pasó con Ayotzinapan, con los 43 estudiantes normalistas, pues ahí es algo que rebasa cualquier indignación habida y por haber y de cualquier parte del mundo, ni siquiera solamente de México, ¿no? Y ese esquema, si volteamos a ver qué está pasando en Oaxaca, qué está pasando en Michoacán, qué está pasando pues en otros estados, y puedo decir la lista larga, Tamaulipas, bueno, el Estado de México, que también es un tema bastante complicado y que es un polvorín también muy grave lo que ha pasado ahí, que se ha también mantenido muy bien también en los medios para que no salga el tema del Estado de México, Veracruz también el tema, en fin. Por eso mismo yo regreso a la parte inicial de Cata, al final del día, ¿qué pasa? Si yo en Tribunal Federal Electoral, yo INE, yo partido político, abono a lo que tú estás haciendo, pues tú me ayudas y yo te ayudo. Y al final, estas componendas también que decía Jesús Manuel, el mismo IFAI, ¿no? El mismo IFAI que se había fortalecido, que había crecido, al final del día, pues ahorita tiene un peso muy grande que difícilmente va a poder afrontar con toda la problemática que está viendo el país, ¿no? Fíjate que hace unas semanas estuve en Madrid para otra cosa personal y pasé un día a Fitur, que desde el 83 más o menos vengo yendo a esas ferias por cuestiones personales.
y pasé por el stand de México, que estaba exactamente igual al del año, al de hace 2 años, porque el año pasado no fui, y el de Puebla, los escritorios, y esto ahí, no sé cuánto dinero se gastaron, pero sí sé que los funcionarios estuvieron en el Palace hospedados, ¿no? No es barato el Palace, ¿no? Y me quedé pensando, estaban los de Guanajuato con un stand con comida y con un chef, y la capital de la gastronomía de México es Guanajuato, y dije, vaya, nos están robando ya muchas cosas, ¿no? Pero me quedé pensando en la cantidad de dinero que se gastan en esas ferias y en muchas otras cosas y que no se rinden cuenta. O sea, no hay un llegar y decir, fuimos a esto, nos gastamos 30 millones de pesos, o 25, o 20, o 21, y conseguimos esto. Sirvió para esto. Yo no sé si le rinden cuentas al gobernador. Los diputados evidentemente no exigen nada, los regidores no le exigen nada tampoco a los funcionarios en los ayuntamientos, y los diputados y los senadores no le exigen tampoco nada al presidente de la República y al gabinete. O sea, ¿será que la sociedad debemos empezar a exigir la rendición de cuentas de lo que están haciendo con nuestro dinero? Porque a ti te llama el SAT y te cita y te encuera, te desnuda, y nosotros no podemos desnudar a los funcionarios, ni a los políticos, a los que nos pidieron el voto y que gracias a ese voto están ahí. No los desnuda. No los podemos encuerar. Y o sea, están ahí gracias al voto de nosotros, claro, ¿no? ¿Qué ideas les caen? No estoy convocando a la revolución, pero ¿qué ideas les caen? Creo que aquí el tema fundamental y el camino ideal que una sociedad necesita es la rendición de cuentas. Al final del día... Es fundamental, ¿verdad? Pero para llegar a la rendición de cuentas, primero tenemos que resolver el tema de la transparencia. Claro. Es decir, no podemos llegar a la rendición de cuentas si no sabemos realmente en qué se gastan, cómo se gastan. Incluso muy probablemente a lo mejor estos viajes ni siquiera están transparentes, pues ni siquiera se sabe si a lo mejor es dinero negro, ¿no? Sí. No sé, y ese es un tema que se vuelve complicadísimo, ¿no? Porque lo fundamental es decir, si al final del día vale la pena ir a esta feria, ¿por qué? Porque nos va a traer... Bueno, si hay un producto, si hay un proyecto, exacto, sí, exacto. Me imagino. Sí, y además de esto, que la rendición de cuentas es decir, a ver, logramos esto, ¿no? Aunque mínimo sea, ¿no? Pero el próximo año vamos a lograr esto, porque ya fuimos esta primera vez. El tema es que como no hay, se pulveriza y al final del día pues no pasa nada, ¿no? Vete de vacaciones y no pasa nada, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental a lo que aspiramos los ciudadanos, pues es la rendición de cuentas. Porque al final del día los gobernantes, su función fundamental es rendir cuentas de las acciones que está tomando. Y muy probablemente esa rendición de cuentas, pues hay que premiarlo, ¿no? O muy probablemente pues hay que sancionarlo, porque esa rendición de cuentas no es la que esperamos los ciudadanos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pepe, pero nada más quisiera traer a la reflexión, nosotros podemos pedir la rendición de cuentas, la transparencia. El problema también es que cuando hay un agente externo, como el escándalo que se hizo en HSBC, ¿sí? Lo del agua al agua. Y de pronto el SAT aquí, ¿qué responde? Sí, vamos a... 2 años para investigar. Pues, perdón, o sea, no puede ser eso. Cuando ya Ginebra inició la investigación de lavado de dinero de es. HSBC, ¿no? Entonces, y regreso a lo que Pepe decía, aquí el problema de las instituciones es que hablamos de las instituciones como si ellas se manejaran solas. Y hay que recordar que las instituciones están hechas, ¿sí? Y gobernadas y dirigidas por hombres y mujeres con intereses específicos. Entonces, efectivamente, yo creo que las instituciones no están funcionando en este país para los intereses de los ciudadanos, están funcionando para los intereses de ciertos grupos, ¿no? Y ahí está el problema. Del sistema de complicidad. Así es, sí. Sí, y ahí el tema, es decir... Alguien dirá, estos hablan así porque están fuera del beneficio. No, yo prefiero estar fuera que sí, estar claro. fuera. Sí, y más tranquilos, ¿no? Sí, claro. Sí, y aquí el tema... ¿Cómo poner un ejemplo de esto? Creo que es interesante. Es decir, por ejemplo, agarramos el tema de HSBC, ¿sí? Hay quien, si la parte, el SAT... ¿Por qué no de Actinver, que es más local, ¿no? Bueno, también, que es el colmo. Es el colmo, ¿no? O sea, puros apellidos de políticos o hijos de políticos. Así es. Oye, ¿cómo hacen tanto dinero? Que den la receta. Pero mira, nada más hago un comentario ya para darle palabra al Pepe. Es increíble, ¿sí?, que políticos expertos en finanzas financieros, ¿sí? Sí. Apuesten su dinero
a alguien que sabe que hay posibilidades de que te roben. Pero es que esto está como al orden del día. Bueno, te ¿no? voy a decir que esos políticos financieros no ponen todos los huevos de la gallina en una canasta. No, ya lo sé, pero oye, qué gacho que Sí, seas digo. un financiero experto, Claro, ¿no? sí. Y te lleven al baile así, ¿no? Sí. O sea, eso es interesante. Lo del agua, el agua. Pero también el otro tema es, no se abre, pues porque también ese dinero cómo llega, ¿no? Porque claro, tampoco son eso. 2 pesos, ¿no? Así es, sí. Lo del agua al agua. Y ya, entonces... Yo conozco el sí, caso de una señora que heredó un edificio junto con sus hermanos, vendieron el edificio y la parte que le tocó a ella la depositó en el fondo con Luis Ortega. Y también se la bailaron, pero pues su nombre nunca va a salir, ¿no? Porque ella no es política. Claro. Sí, y en la hora de la recuperación yo creo que va a ser de la que menos le va a tocar para recuperar, ¿no? Claro, porque ahí los que recuperan son primero Exacto. los que más pueden, ¿no? Imagínate, luego desde la Cámara de Diputados. Sí, no. Claro, esa es la otra. Bueno, se nos fue el tiempo volando, caray. Íbamos a estar 17, 18 minutos, ya llevamos 21 minutos. Bueno, los programas hay que hacerlos cortos, si no por las redes sociales no tiene tanto impacto, ¿no? Así La es. gente no se queda tanto tiempo. Doña Catarina Pérez Osorio, de veras que es un gustazo. Es una gracias. gozada tenerte en esta mesa, que esperamos que sea permanente tu presencia, con Muchas todo gracias. gusto y con todo deseo y con todo cariño también, y reconocimiento. Maestro Don José Ojeda. Qué gusto, Jesús Manuel Cata. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, por vernos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y estamos en quién sabe qué tantas cosas, porque ya ni sé, en estos análisis breves y sustanciosos.